Que el Señor le bendiga en esta mañana a todos, hermanos y amigos que están escuchando este programa. Alabado sea Dios. Quisiera compartir el pensamiento con ustedes y quisiera reflexionar sobre la importancia del rostro del Señor. Es decir, el favor, la buena voluntad, la gracia de Dios sobre nosotros. En una ocasión Moisés, Dios le habló y le dijo que dijera así al pueblo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ponga en ti paz. Qué lindo, ¿verdad? Alabado Dios. Nosotros sabemos que en esas épocas el pueblo de Israel, cuando fue liberado de esa esclavitud en Egipto y luego pasó por un tránsito de tiempo, alabado Dios, donde tuvo que enfrentar muchas persecuciones, una y otra vez, porque también pues se apartaban de los caminos de Dios. Pero Dios quería que su rostro si era uno de paz, alabado Dios. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice que aún en nuestros tiempos hoy en día también va a haber tiempos de dificultad, pero en ellos Dios quiere que nosotros tengamos un rostro de paz, alabado sea Dios. Entonces, nosotros sabemos que en 2 de Timoteo, alabado Dios, dice que a todos aquellos, ¿verdad?, que quieren perseverar en la palabra y que predican la palabra de Dios, pues serán perseguidos. Pero en Romanos 8, Pablo le decía al pueblo: mira, no tenemos por qué, nada nos podrá apartar del amor de Dios, aunque venga la tribulación, aunque venga la angustia, hambre o la desnudez o peligro, cuchillo. Somos como ovejas al matadero. Tenemos que estar conscientes de esto, alabado Dios, pero nosotros podemos vencer y nada nos puede apartar de ese amor de Dios, alabado Dios. Todo y cuando nosotros recordemos, ¿verdad?, tener en nosotros ese rostro de paz que Dios nos ha dado, alabado Dios. Y nosotros sabemos que mucha persecución en la iglesia de Jesucristo y aún desde su comienzo. Nosotros vemos que cuando Cristo fue crucificado y a su muerte, dice que la iglesia fue perseguida, pero también dentro de ellos se levantaron muchas personas con mucha fuerza a predicar la palabra de Dios y llevar ese evangelio, pero también la persecución también se aumentó. Entre ellos nosotros sabemos que hubo un Saulo de Tarso, Pablo, que luego le vamos a conocer como Pablo, pero Saulo dice que perseguía a la iglesia. Él era un fariseo que estaba determinado a exterminar todo lo que tenía que ver con Jesús. Pero dice que en Jerusalén vamos a ver que al tiempo se levantó muchos disturbios, porque dice que la palabra de Dios estaba siendo predicada, alabado Dios. Dice que crecía, ¿verdad?, en gran números, alabado Dios, la iglesia. Y dice que Saulo, dice que entonces él pensó: pues tengo que yo ir a Jerusalén para ver qué es lo que está pasando y yo voy a poner fin a esto, como quien dice, ¿verdad? Y dice que Saulo empacó sus cosas y se dirigió a Jerusalén, ¿verdad? Esto nos dice en Hechos, capítulo 6 y el 7, que si lo leemos, ¿verdad? Y dice que Saulo se fue así a Jerusalén y llegó precisamente a Jerusalén a tiempo para escuchar un discurso irritante de un hombre llamado Esteban. Esta era la primera y la última vez que dos jóvenes se encontraban, Pablo y Esteban, porque ambos eran jóvenes para esta época. Entonces dice que la palabra de Dios nos dice que Esteban era un hombre lleno de la gracia y el poder de Dios y que hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Y cuando Saulo llegó, ¿verdad?, sus compañeros judíos los encontró que estaban todos tratando de debatir sobre ese seguidor de Cristo, ¿verdad? Pero ese amor apasionado que tenía Esteban por Jesús estaba así atando, ¿verdad?, como quien dice, a un grupo de fariseos vacíos y legalistas en nudos. Muchos de nosotros también podemos recordar nuestra propia agonía de estar vacío, porque esas personas estaban vacías, ¿verdad? Aquí mismo, en este lugar, vamos a ver en Jerusalén, que Esteban estaba lleno, alabado Dios, y esa era la diferencia. Y entonces, pues dice que en Hechos 6 nos dice a nosotros, y Esteban, pues lleno de gracia y poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia,
disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces, pues vamos a ver que eventualmente, porque Esteban estaba lleno, ¿verdad? Y no solo porque él había aceptado a Cristo como su Salvador, sino porque había rendido toda su vida a la voluntad y el propósito de Dios. ¿Cuánto más derramó Esteban su vida por Cristo? Vamos a ver que Cristo, tanto más Cristo derramó su vida en Esteban. Esteban estaba lleno de fe. Esa fe, hermano, que nosotros necesitamos hoy en día, lleno de la gracia y el poder de Dios. Y solo entonces una persona, hermanos, llena del Espíritu Santo puede poseer el tipo de poder que mostró Esteban. Y sin embargo, permanecer llenos de la gracia de Dios, ¿verdad? En estos tiempos. Entonces, podemos ver que una persona llena del Espíritu Santo no puede estar llena de sí mismo. El orgullo nunca acompaña el poder en la vida plenamente entregada. Dice que Esteban mostró mansedumbre, alabado Dios, el poder de Dios en un paquete amoroso, ¿verdad? Pero su testimonio enfureció a los judíos de aquella época, ¿verdad? Aquellos compañeros de Saulo. Y dice que entonces levantaron cargos falsos contra Esteban, al igual que lo habían hecho con Jesús, y que nosotros tenemos que estar conscientes que hoy lo hará con nosotros, hermanos. Alabado Dios en estos tiempos. Y dice que trajeron a Esteban ante el Sinedrín y lo confrontaron con los falsos testigos, porque levantaron falsos testigos. Y cuando los que estaban sentados en el Sinedrín dice que miraron a Esteban, se sorprendieron, porque dice que su rostro era como el rostro de un ángel. Qué lindo, alabado Dios, aleluya, que en medio de todo este debate y todo esto, dice que el Espíritu Santo, él estaba lleno de él, y que su rostro dice que estaba, ¿verdad?, como el rostro de un ángel. Estaba en ese rostro de paz, alabado Dios. No, aquí vemos que ese aspecto, esa faz de él, alabado Dios, no era un rostro pálido, no era un rostro de temor o afligido o con dudas o con confusión, sino era un rostro lleno del poder y de la autoridad de Dios. Era un rostro tranquilo, alabado Dios, y que mantenía serenidad, alabado Dios, aleluya, como debe estar el rostro de nosotros ante estas épocas que estamos siendo amenazados, ¿verdad?, con tantas cosas que se están enseñando, doctrinas inmorales, alabado Dios, que se están enseñando en la escuela en todos lugares. Y si uno habla algo contra eso, entonces somos atacados, alabado Dios, aleluya. Pero tenemos que ser como Esteban. Dice que su rostro, ¿verdad? Quizás ellos se preguntarían si pensaron en Moisés, porque la escritura dice que cuando Moisés descendió de aquel monte Sinaí, al haber estado con Dios, dice que su rostro resplandecía como resultado de él. O quizás en Eclesiastés 8 dice como la sabiduría, ¿verdad?, que indicó Salomón. Dice, la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la dureza de su rostro se transforma, alabado Dios. Ese era Esteban, ¿verdad? Independiente de lo que pensemos de los líderes judíos, dudo que esperaban lo que obtenieron a continuación, porque dice que Esteban fue acusado, ¿verdad? Su vida literalmente prendía de un hilo, pero sin embargo, en lugar de aplacar a sus acusadores o defenderse, dice que Esteban predicó uno de los sermones más clásicos de la época, ¿verdad? Repasó toda la historia judía y la de ellos, mostrando en cada momento cómo Dios había preparado y enviado a su Hijo Jesucristo, alabado Dios. Entonces, Esteban aquí no estaba jugando el papel de un político, sino de un hombre de Dios. Se refirió a aquellos en su audiencia como de dura cerviz, con corazones y oídos incircuncisos. En otra manera, los corazones, alabado Dios, aleluya, que se habían volvido de los caminos de Dios, que no creían en Dios, alabado Dios. Entonces, vamos a ver aquí, pero en medio de todo esto, nosotros vamos a ver que dice que aquellos fariseos taparon sus oídos para no escuchar a Pablo, y en cambio lo que hicieron fue que lo tomaron, ¿verdad? Lo arrastraron hacia afuera, alabado Dios, e inclusive dice que le tomaron la ropa, porque luego dice que las ponieron a los pies de aquel joven Saulo, alabado Dios, y lo echaron fuera, y dice que lo comenzaron a apedrear a muerte. Pero mientras nosotros vemos todo esto, dice que una de las cosas interesantes es que Esteban exclamó, Señor, no les tomen en cuenta este pecado, alabado Dios. Qué lindo, ¿verdad? No les tomen en cuenta este pecado. Y prendieron, y mientras él invocaba esto, dice que el Señor, él luego dijo,
le invocó y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Miren qué cosa tan linda, ¿verdad? Yo me puedo imaginar este aspecto ante Pablo, aquel joven que lo miraba, ¿verdad? Que en medio de todo este maltrato, esta persecución, pero ¿qué hizo él? Él se mantuvo firme, alabado Dios, y aún pidiendo por ellos, alabado Dios, por esas almas, esas vidas, alabado Dios que estaban ahí. Y nosotros vamos a ver que las palabras de perdón de Esteban iban a tener un impacto permanente en Saulo, porque la semilla pudo haber tardarse en germinar, pero el rabino de Tarso nunca escaparía el testimonio de Esteban. Y vamos a ver que más luego, al tiempo, dice en el camino a Damasco, luego él recibió a Jesús en su corazón porque ya tenía esa semilla que había plantado este joven Esteban. Hermanos y amigos, no creo que en estos tiempos va a haber avivamiento, sino persecución, y quizás tengamos que ser como Esteban. Pero una de las cosas es, yo le digo, como le dijo Moisés a aquel pueblo que Jehová le dijo que le diera, ¿verdad? Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Alabado Dios, aleluya. Nosotros tenemos que tomar este reto, ¿verdad? Y tenemos que hoy ser como Esteban y resplandecer, que nuestro rostro resplandezca para que otros puedan recibir la palabra de Dios, aleluya, esa semilla pueda ser sembrada. Que el Señor les bendiga y sea su nombre glorificado y que ustedes sean bendecidos en este día. Amén.